Que tu luz y tu verdad me guíen y me lleven a tu monte santo, al lugar en donde vives, que tu luz. Comenzar la enseñanza de la palabra, amén. Por favor, pónganse de pie un momentito. Padre Celestial, te damos gracias, la bendición de podernos reunir, de poder alabar tu santo nombre, de poder compartir unos con otros, podernos saludar como familia en la fe. También, Señor, por poder aprender tu palabra, por poder alimentarnos de tu palabra, porque tu palabra es alimento para nuestras almas. Tu palabra es espíritu y es vida. Señor, envía la palabra sobre nosotros, libértanos, alúmbranos. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Danos la palabra y sánanos, Señor. Danos tu palabra, esa palabra no volverá vacía. Señor, abrimos el corazón a tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Vamos a estudiar este tema, hablar palabras de fe en base a la palabra de Dios. Hablar palabras de fe en base a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a Proverbios capítulo 18, el versículo 21. Proverbios capítulo 18, el versículo 21. Gracias. Ahí está. ¿Entendemos Proverbios 18 y 21? Amén. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer todos juntos. 2 y 3. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de este tema, hablar palabras de fe en base a la palabra de Dios, porque podemos nosotros hablar en base a nuestros pensamientos propios. También podríamos hablar en base al optimismo, a esta filosofía del positivismo, pero de pronto no hablamos la palabra de Dios. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que la lengua tiene el poder. La lengua tiene poder para atraer vida o muerte. La muerte o la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Si a alguien le gusta hablar, de lo que habla va a vivir, va a comer. Eso le va a venir a su propia vida. Lo que habla. Si habla cosas buenas, comerá de eso. Si habla maldición, muerte, ruina, venganza, violencia, va a comer de eso. Ahora, las palabras positivas, optimistas, se basan solo en la actitud personal o en un supuesto, pero no tienen base firme, no tienen ni siquiera base en una convicción personal. A veces puede ser solamente un pretender
sugestionarse. O sea, como decir, me va a ir bien este día, me va a ir bien este día. Pero ¿en qué base? En nada. Entonces, solo estas palabras no tienen base. El lenguaje positivo, el pensamiento positivo, asegura que a través de una actitud optimista es posible lograr cualquier cosa. Por ejemplo, una frase de esta filosofía del lenguaje positivo o pensamiento positivo dice: cree en ti mismo y tendrás la motivación necesaria para cumplir tus objetivos. Ahora, hermanos, otra manera de cómo enfrentar alguna situación es a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene base en la fe en el Todopoderoso, en el Creador de los cielos y la tierra, en el que nunca miente, en el que nunca falla. Podemos nosotros enfrentar alguna situación de enfermedad. Por ejemplo, alguien dice: uy, me duele el estómago, mi primo murió con eso. Y entonces decimos: a lo mejor es cáncer. Y enfrentamos entonces con esos pensamientos. Ahora, ¿cómo enfrentamos esta situación? Como les digo, primero podría ser con el pensamiento positivo y segundo con la palabra de Dios. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Diga conmigo, Salmo 107:20. Diga conmigo, Salmo 107:20. Envió su palabra. Yo le pido que pronuncie claro, sí, porque eso es salud, eso es victoria. Usted se está apropiando de la vida de Dios cuando habla la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si le ve a alguno que está durmiéndose por ahí, mírele a la persona ahí que está a su lado, si se está durmiendo. Dele una sonrisota. A ver si se asusta. Ok, bueno. No venga a dormir en la iglesia, vaya a dormir en la cama. Es más cómodo. Ok, bueno, estamos hablando, Salmo 107:20, hable con claridad. ¿Sí? Diga conmigo, envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Salmo 107:20. Amén. Es la palabra de Dios. Dios envía su palabra, nos sana y nos libra de la ruina. Si nosotros nos apropiamos de las Escrituras, estamos apropiándonos de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere. Entonces, cuando Dios envía su palabra, nos sana y nos libra de la ruina. Tanta ruina que hay por causa de enfermedad física, económica. Pero hermanos, si confiamos en esa palabra, Dios nos puede librar. Amén. No estamos confiando en un pensamiento positivo. No estamos confiando en una palabra optimista. No, sino estamos confiando en lo que sí tiene cimiento, en lo que tiene fundamento, que es la palabra de Dios, que viene del Dios creador de todas las cosas, del Señor de los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Se acuerda que Jesús estaba en la barca y los discípulos estaban con él? Y Jesús estaba durmiendo, entonces se levantó una tempestad. Entonces ahí los discípulos estaban angustiados porque el agua entraba en la barca y ellos tenían miedo de hundirse. Jesús estaba durmiendo en la proa
Y entonces ellos desesperados le dicen a Jesús, ¿que no tienes cuidado de nosotros? Fíjese, él estaba tranquilo. Y entonces cuando le hacen despertar, él se levanta y le dice al mar, mar, calla, enmudece. Y el mar se calmó. Amén. Hermanos, la palabra del Señor tiene poder para controlar todas estas situaciones de la naturaleza, todas estas situaciones del mundo espiritual y del mundo físico. Todas las situaciones que nos pasen a nosotros, Dios tiene el control. Él puede decirle al mar, calla, enmudece. Y hermanos, estamos con los temores, tanto en esta nación como en otras naciones, temores del fenómeno del niño. Y el Señor le dijo al mar, calla, enmudece. Entonces estamos aplicando esta palabra, calla, enmudece, al fenómeno del niño. Fenómeno del niño, calla, enmudece, en el nombre de Jesús. Y hermanos, pues ya hace algunas semanas ha habido estas noticias de que ya no va a ser tan fuerte como se esperaba. Pero hermanos, no solamente eso, sino que queremos pedirle al Señor que así como hubo calma en el mar, cuando Él habló estas palabras, entonces también haya calma, calma en el nombre del Señor. Y que no haya estos efectos destructivos de este fenómeno del niño. Amén. Algunas personas en cambio pueden estar, ¿dónde me voy a esconder cuando llueva tanto? ¿A dónde me voy a ir? Me voy a ir al Ichimbía. Allá no se ha de hundir allí porque es montaña, es loma. Hermanos, algunas personas de pronto pueden estar ya viéndose dónde escapar. Así como están haciendo en algunas partes de la costa o del oriente, pronto ya están viendo maneras de cómo enfrentar este fenómeno. Ya están haciendo pronto inclusive como prácticas para ver cómo poder salir de esas situaciones. Pero mis hermanos, hay que tener la fe en el Señor, amén, porque el Señor tiene la autoridad. Cuando Él habla, se producen los milagros, amén. Nosotros entonces debemos confiar en el Señor. Hemos leído la palabra que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, lo que Dios habla tiene poder y se cumple. Veamos en Génesis el capítulo 1. Dice la palabra en el versículo 3, y dijo Dios, es decir, Dios habló. Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Se cumple. Y vio Dios que la luz era buena. El versículo 6, dijo Dios, o sea, Dios habló, haya un firmamento en medio de las aguas, para que se separen las aguas de las aguas. Y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces, Dios habló y se cumplió, se realizó. Génesis 1:9, dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Dios habló, dijo Dios, y entonces se cumple. Lo que Dios dice, se cumple. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en lo que Él dice. Porque cuando Él habla, se cumple. Y nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Podemos creer que lo que tenemos es la mayor riqueza
porque es la palabra del Dios vivo, la voluntad del Dios vivo. El versículo 11 de Génesis 1, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla. Y fue así. Lo que Dios dice se cumple, hermanos. Lo que Dios dice se hace. Sin duda, lo que Dios dice, eso va a pasar. El versículo 14, dijo luego Dios, hay alumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Y fue así. Entonces, hermanos, fue así, porque Dios dijo. Y todo este capítulo tiene varias partes a donde que en la creación Dios habló y se hizo. Dios habló y se produjeron los seres vivientes. Dios habló, se formaron los monstruos marinos y los seres de la tierra. Y también dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios lo hizo. Entonces, lo que Dios habla se cumple. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. Lo que Dios hace es bueno en gran manera. Amén. Entonces, nosotros debemos confiar en el poder de Dios. Lo que Él habla se cumple. Y es bueno en gran manera. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que Dios hace es bueno en gran manera. Y esa palabra, hermanos, que nosotros podemos encontrar en la Biblia, debe estar cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón. Josué capítulo 1, el versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que debe estar en nuestra boca? La palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué hablamos al despertarnos durante el día? Y habla aquí, nunca. Y hermanos, pero la verdad es que casi nunca está la palabra de Dios en nuestra boca. Están otras cosas. Pero la palabra de Dios no está en nuestra boca constantemente. Y aquí lo que nos dice es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo hay bendición? ¿Cuándo nos va bien? Cuando nosotros tomamos en cuenta la palabra, la guardamos y la ponemos por obra. Eso significa que la valoramos, la atesoramos, le damos importancia. No le ponemos en poco como que fuera cualquier cosa, ni tampoco le dejamos la Biblia ahí a un lado para verle el día domingo, ¿dónde está la Biblia? Oye, mamá, ¿dónde está mi Biblia? ¿Has visto mi Biblia? Por si acaso, ¿has visto? No, hijito. Y la mamá le dice al hijo, ¿y tú has visto la mía? No, mamá. Entonces ahí todos perdidos. ¿Por qué no han visto? Porque no la leen durante toda la semana. Entonces, ¿qué es lo que hay en la mente? ¿Qué es lo que hay en la boca? ¿Qué es lo que hay en el corazón? No es la palabra de Dios. Pero lo que nos llama aquí es que nos acerquemos a la palabra. Y entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que aplicar la palabra en todo, hermanos. En todo lo que hagamos hay que aplicar la palabra. Usted tiene un negocio, aplique la palabra. Si usted tiene una tienda y vende cosas, aplique la palabra. Nunca venda engañando a la gente. Si usted
tiene un trabajo. Sirva como servirle al Señor. Hermanos, entonces, cuando aplicamos la palabra, Dios se compromete en bendecirnos y prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. La palabra de Dios no vuelve vacía. Veamos en Isaías 55, el versículo 10 y 11 dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre tiene un propósito. Dios envía su palabra con un propósito. Nosotros de pronto podemos hacer cosas sin propósito, pero Dios siempre buscará que cuando sale su palabra de su boca, cumpla un propósito. Hebreos 4:12, la palabra del Señor es viva y poderosa, y entra en las articulaciones y médula del hueso, nos descubre los pensamientos más íntimos. Esa es otra versión. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es efectiva, obra, acciona. Veamos el caso de Pedro. Pedro hablaba muchas veces no en la fe del Hijo de Dios. O sea, él estaba escuchando que Jesús hablaba, él estaba escuchando lo que el Señor Jesús enseñaba. Pero Pedro era como piedra, no le entraba la palabra. Y entonces él actuaba según sus propios pensamientos, según su propia personalidad. Se dice que Pedro era de temperamento sanguíneo, impulsivo, precipitado, se comprometía y nunca cumplía, y entonces Pedro fracasó. Y Pedro contradijo a Jesús cuando Jesús le advirtió en Mateo capítulo 26, desde el versículo 31, desde el versículo 30 dice: después de cantar los salmos se fueron al monte de los olivos, y Jesús les dijo: esta noche todos vais a perder vuestra confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite iré a Galilea antes que vosotros. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su confianza en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y el versículo 26, Mateo 26, 69, capítulo 26, el versículo 69, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Jesús estaba adentro y estaba siendo juzgado por los judíos y después por los romanos. Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Hermanos, vemos cómo hablaba Pedro. Pedro, él no hablaba conforme al carácter de Cristo. Él no había aprendido prácticamente, digamos así, tal vez algunas enseñanzas, pero en esto no había aprendido nada, no tomaba en cuenta sus palabras, no respetaba la palabra de Jesús.
Y entonces él contradijo abiertamente, y aunque él tenía mucha confianza en sí mismo, pero sabemos que esa no es la manera de cómo salir adelante. Cuando Jesús les dijo, todos van a perder vuestra confianza en mí, Pedro le dijo, aunque todos pierdan su confianza, yo no la perderé. Hermanos, él hablaba en su propia fuerza, en su propia confianza, en su propio carácter. No tomaba en cuenta la palabra de Dios y por eso fracasó, aunque de pronto uno podría decir, en un sentido podría decir, cuando Pedro habla de esta manera, se podría decir que Pedro era un hombre valiente. Cuando él dice, no perderé, yo no te negaré. Ay, uno diría, qué lindo ese Pedro, qué discípulo, tan fiel, tan valiente, tan determinado. Hermanos, pero mentira. No era cierto porque él estaba hablando en su propia personalidad y no respetando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vemos que una persona puede hablar cosas, promesas, puede hablar así como Pedro, puede afirmar algo, pero realmente está hablando en sus propias fuerzas, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, y hermanos, va a fallar, por más positivo que sea, por más optimista que sea. Así como Pedro, va a fracasar. Se necesita tomar en cuenta la palabra de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo era algo muy serio, que le iban a dejar, que le iban a traicionar, que le iban a abandonar, y él no creía, él pensaba que él sí podía, pero finalmente él le negó 3 veces y tuvo que llorar amargamente, porque no tomó en cuenta la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cosas que nosotros de pronto decimos algo y no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Pero debemos tomar en cuenta la palabra de Dios para salir bien, salir victoriosos. Por ejemplo, alguien dice, soy un huérfano, nadie me ama. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Nosotros somos renacidos, somos hechos hijos de Dios. Hermanos, entonces cuando una persona se sienta que nadie le ama, que está solo en la vida, diga, soy un hijo de Dios. Amén. Alguien puede decir, soy un don nadie me toma en cuenta. ¿Qué dice Colosenses 3:12? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Somos escogidos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha tenido misericordia y somos escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Lo siento por los que no levantaron su brazo. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Bueno, yo sé que hay algunos que no. Sí, hermanos, no estoy diciendo. Hay algunos que no. Ni se sienten, ni lo hacen. Entonces, hermanos, somos escogidos. Dios nos tomó en cuenta. Dios nos miró. Aún desde antes de la fundación del mundo, nos ha escogido para ser santos y amados. Romanos capítulo 8, el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces no es que somos nadie en la vida. No es que no tenemos
ningún significado, ningún valor. Hermanos, somos escogidos de Dios y, hermanos, aunque de pronto tal vez alguien nos pone a un lado, no nos valora, con tal de que Dios nos valore, suficiente. Si Él nos ama, está bien ya, lo demás no importa. O sea, si Dios nos ama, ya está completo. Amén. Una señora tenía su esposo y sus hijos, y el esposo se fue a trabajar a las minas. Entonces, a este hombre no le mandaba nada de dinero a ella. Y bueno, y entonces llega la noticia de que él está por ahí con otras mujeres, y esa era su vida. Entonces ella lo que hablaba del marido es: ojalá que este se muera, ojalá que le caiga el monte encima, quede enterrado ahí en la mina. Ella deseaba lo peor para su marido. Él no le había tratado bien y tampoco había tenido cuidado de ella. Y se convirtió al Señor. Y entonces ella comenzó a hablar diferente del marido. Señor, bendice a mi esposo, guárdale. Señor, guárdale del mal, protégele, Señor. Toca el corazón, que él pueda sentir necesidad de ti. Comenzó a orar y a bendecirle al marido. Y entonces le llegó una notita. ¿Y cómo hacía esa nota? Dice: les extraño, querida familia, yo te amo, le dice a la esposa. Y hermanos, ¿cómo así? ¿Cómo así? Después de unos días, otra notita con un cheque. Después de unos días, otra notita con un cheque más grande, no de tamaño, sino del número más grande. Hermanos, qué tremendo. Dios comenzó a obrar en ese hombre, y Dios hizo el milagro. Y hermanos, cuando volvió a la casa, pues fue el bien recibido y también fue un hombre fiel. Y hermanos, ese es el milagro de comenzar a hablar cosas conforme a Dios. Amén. Miremos en Efesios capítulo 2 del versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, a veces nos podemos sentir lejos, solitarios, abandonados. Pero como dice aquí la palabra, que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, somos parte de la familia de los hijos de Dios. Dios nos ha acercado a Él. Dios nos ha acercado a una familia. Entonces, no podemos nosotros sentirnos así, de esa manera, lejos, abandonados, solitarios. También hemos sido sellados por la promesa del Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, no somos abandonados, tenemos el sello, somos de Dios, tenemos el sello de pertenencia, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. A veces también podemos nosotros tener estas ideas debido a que nosotros de pronto venimos de familias que han practicado la idolatría, que han practicado el pecado, el adulterio. Han sido familias desarmadas, y de pronto decimos nosotros: yo no tengo esperanza de tener una buena familia.
Yo mismo no puedo cambiar porque mis padres eran tal cosa, tal cosa, tal cosa. Mis hermanos igual. ¿Yo qué voy a hacer diferente? Pero hermanos queridos, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, diga conmigo, nueva criatura es. Diga conmigo, soy nueva criatura. Tengo otro ADN. Recuerde que el ADN no es el partido político, sino el ADN de Dios. Amén. Es digamos así, la esencia genética que nos pone identidad, porque Dios nos ha engendrado. Entonces, cuando Dios nos ha engendrado, tenemos ADN de Dios. Es decir, que nuestra naturaleza también viene de Dios, la parte espiritual. Ahora, esta parte natural es del ADN de nuestros padres. Ahora, hermanos, aquí hay una disputa de naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Si es que nosotros le damos lugar a la naturaleza vieja, esa naturaleza vieja va a aplastar a la naturaleza nueva y la va a anular. Pero si nosotros damos lugar, le damos el primer sitio en nuestros pensamientos, en nuestro tiempo, a la naturaleza nueva va a superar a la naturaleza vieja. Y, hermanos, vamos a vivir espiritualmente y no carnalmente. Vamos a vivir en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la carne. Vamos a vivir en la victoria espiritual, en la victoria de Cristo y no en las derrotas miserables de esta vida. ¿Cuántas derrotas miserables a veces uno pasa solo por no darle el primer lugar a Dios? Necesitamos reconocer que hoy tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Dice aquí la palabra, entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga, nueva criatura soy. Mire a la persona que está a su lado, dígale, tú te pareces el mismo, no pareces nuevo. Dígale, en cambio, respóndale, es que no es por afuera, sino es por adentro. Tenemos la nueva naturaleza, amén, gloria a Dios. Y también se va reflejando en el rostro. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén, gloria a Dios. Debemos creer eso. Si creemos eso, vamos a poder tener victoria. Porque si en cambio, si nuestra idea es yo no puedo cambiar, yo siempre fallo en lo mismo. Yo tengo esa naturaleza de mis padres, de mi abuelo, lo mismo que él. Y así caigo en lo mismo. Hermanos, debemos creer que tenemos nueva naturaleza y que somos nueva criatura. Diga una vez más, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor. Amén, amén. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, la vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, pero hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, mis hermanos, es posible ser santo, no es imposible. Es posible librarse de las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos, la vanagloria de la vida. No va a ser fácil, no es algo que diga uno, bueno, me voy a dormir y ya me levanto
libre, ya no vaya a tener problemas. Pero hermanos, si es posible en el nombre del Señor, amén. Entonces hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. También, mis hermanos, en Romanos capítulo 1, el versículo 7, el apóstol Pablo está hablando a los que están en Roma, les dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, ellos son llamados a ser santos y nosotros también, hermanos, somos llamados a ser santos. Santos y sin culpa delante de Él. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es completamente fuera de lo natural, porque lo natural es ser pecador, lo natural es mancharse del pecado, lo natural es decir que la santidad es imposible. Pero hermanos queridos, vemos que dice la palabra, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aún desde antes de que el mundo sea hecho, ya fuimos escogidos por Dios. Gloria a Dios, hermano. Antes de que el mundo fuese hecho. Antes de que Dios dijera, sea la luz. Ahí ya nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Diga, gloria a Dios. Amén. Así que Dios ya nos escogió para ser santos y sin mancha. A veces los hombres le culpamos a la esposa. Solo por tu culpa no soy santo y sin mancha. La mujer también puede de pronto, por tu culpa. El hijo, por tu culpa. Los padres, por tu culpa. Hermanos, Dios habló. Aún desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si Dios ya dijo, si Dios ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo, nuestra parte es asumir, tomar, vivir, poner por obra, decidirse a vivir de la manera que Dios quiere, de la manera para lo cual fuimos escogidos por Dios. Entonces, a veces nosotros podemos decir, soy débil frente al pecado. ¿Y qué nos dice la palabra? Primera de Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos puede ayudar para ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en lo que tiene que ver con la parte financiera, también nosotros podemos aplicar cosas del mundo a nuestra vida y dejar a un lado las cosas de Dios. Por ejemplo, ha tenido un fracaso económico, comienza así, todo me va mal. Nada me sale bien. Esto es ya lo último. Hermanos, pensamos que esas situaciones son imposibles de resolverse. Deuteronomio 28, del 1 al 4, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Diga conmigo, soy bendecido. Soy llamado a ser bendecido en lo económico, en lo material, en lo financiero. Dice aquí la palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo lo que usted haga, en cualquier área que trabaje, Dios le va a bendecir, le va a multiplicar, le va a prosperar. Gloria a Dios. La bendición de Dios le va a seguir y le va a alcanzar. Usted camina por acá, la bendición de Dios atrás suyo. Camina por acá, la bendición de Dios. Y usted quiere librarse de la bendición, no puede. No puede. Mejor
La bendición de Dios nos persigue. Está atrás de nosotros. No quiere desapegarse la bendición de Dios. Amén. A veces podemos estar quebrados en bancarrota. Esto es lo último. Ya no hay manera de salir. ¿Qué nos dice la palabra? 2 de Corintios 8:9, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, la pobreza del Señor es nuestra riqueza. El dolor del Señor, la afrenta del Señor, el sacrificio del Señor es nuestra victoria. Hermanos, entonces, el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Somos enriquecidos de parte de Dios. No solamente en lo espiritual, sino también en lo material, hermanos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor va a proveer todo lo que nos haga falta. Ahora, ¿a quiénes está hablando esta palabra el apóstol Pablo? A los filipenses. Los filipenses que eran fieles en diezmos y ofrendas. Le apoyaron a Pablo en el ministerio. Ofrendaron para Jerusalén. Eran fieles. Hermanos, para ellos es esta promesa. Uno no puede coger esta palabra y decir: yo, Señor, me he olvidado de los diezmos y las ofrendas, pero tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Entonces, Señor, a mí me falta tantas cosas. Súpleme, Señor. No le viene nada. ¿Por qué? Porque tampoco hace la parte que corresponde. Entonces, mis hermanos, si nosotros somos fieles con el Señor, fieles en nuestros diezmos y ofrendas, Dios se ha comprometido en bendecirnos económicamente. La bendición de Dios está para el que es fiel en su diezmo, en su ofrenda. También, hermanos, nosotros somos herederos. Hemos tenido este privilegio de recibir herencia. Y entonces cada uno de nosotros no es un abandonado, ni tampoco alguien que no tiene nada, alguien insignificante. Somos herederos de Dios. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Tomemos en cuenta la palabra para poder aplicarla a nuestras vidas en todas las necesidades, y Dios hará su parte. Póngase de pie. Vengan, les invito a nuestros hermanos de la banda. Haga conmigo esta oración. Vamos a decir esta oración en voz clara. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por darme la bendición de ser tu hijo. Ya no estoy solo, abandonado, sin amor. Gracias por amarme verdaderamente hasta el punto de morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por darme victoria sobre las limitaciones humanas, sobre la naturaleza carnal, porque yo soy templo de tu Espíritu Santo. Tú estás en mí y me ayudas, me fortaleces, me das la victoria, me llevas adelante, me haces un vencedor. Gracias, Jesús, por ti soy vencedor. Gracias te doy
porque tú me has sacado de ruinas financieras, de fracasos económicos, porque he confiado en ti. Te he puesto en el primer lugar y no he servido al dinero, al oro, a la plata, sino te he servido a ti. Y te quiero seguir sirviendo a ti, ponerte en el primer lugar. Gracias, Señor. Tú me bendices conforme a tu palabra y me prosperas, me levantas y las cosas me salen bien, no por mis fuerzas, no por mis pensamientos positivos, sino por tus promesas, porque yo creo tus promesas, yo creo tu palabra, me refugio en tu palabra, valoro tu palabra, amo tu palabra, aplico tu palabra a mi vida. Gracias, Jesús. Y por eso todo me ha salido bien. Gracias, Jesús. Te doy el primer lugar en mi vida, en mi corazón.